últimamente pues hay muchas personas de mi círculo que me están preguntando yo qué opino acerca de la reforma a la salud. Entonces, pues primero pues la reforma a la salud es un artículo demasiadamente largo y de la cual pues mucha gente habla, pero habla por cachitos muy pequeños. Ella actualmente cuenta con, bueno, ya cuenta con 18 capítulos, de los cuales pues uno siempre escucha a las personas de dos o tres capítulos, pero pues no terminan de entender la situación global que significa. Entonces, intentar hacer una serie de videos explicando eh, los diferentes capítulos. Pero para eso primero toca tener como una base previa de cómo funciona el sistema actual de salud. Para eso es este primer video, para explicar como muy a grandes rasgos cómo es el sistema actual y también cuáles son los primeros 5 capítulos, que pues ya con eso se tiene una unta bastante relativa de lo que va a ser el sistema de salud. ¿Cómo funciona actualmente el sistema de salud? El sistema de salud actual se basa en la Ley 100 de 1993. Esta no fue lanzada en el gobierno de Uribe cuando él fue presidente, pero sí fue lanzada cuando él fue senador y él fue uno de los principales ponentes. Es por esto que muchas veces se le relaciona a él. Pero entonces, bueno, la Ley 100 lo que hizo fue poner la universalidad del sistema de salud colombiano. Antes se estima que el 30% de los colombianos tenían acceso a la salud y luego el 98% para no tenerla, que son como las cifras que mantenemos actualmente. Cómo se financia el sistema de salud y cómo son los usuarios que lo manejan. Entonces se puede decir que se divide en dos. Los contribuyentes, que son personas que trabajan y que de su salario disponen un porcentaje a la salud. Las otras personas, que vendrían a ser las que no trabajan o que están en la informalidad, ellas pues también abonan de alguna u otra forma pagando impuestos y también, digamos, haciendo cosas como pagar el SOAT, que el SOAT aporta mucho al sistema de salud, o digamos también en Coljuegos, que Coljuegos es prácticamente la que sostiene el CISBEN, que es como se le conoce a las personas que, o en la entidad en la que están las personas que no cotizan como trabajadores al sistema de salud. Las personas que están en el CISBEN están, como por decirlo, en EPS CISBEN, y las personas que son cotizadoras tienen la libertad de escoger a qué EPS quieren hacer parte. La EPS es la empresa prestadora, promotora de salud, a la cual ellos cuando sacan un dinero mensualmente de su trabajo, se le dirige y la administra la EPS. Entonces, eso es como se consigue el dinero. De parte de trabajadores, parte de impuestos, SOAD y Coljuegos. Y entonces están los dos tipos de usuarios, los que dan el dinero mensualmente a su trabajo y los que son subsidiados, por así decirlo, que son eh, las personas cisben. Ya. Eso es cómo se financia el sistema de salud. Pero entonces, cómo es cuando las personas se enferman, que es cuando casi siempre consultan el sistema de salud. Entonces, cuando las personas se enferman, pues van a hospitales públicos o privados. Que aquí quiero hacer la aclaración de que un hospital sea público no significa que los servicios son gratis. Hay hospitales públicos los cuales cobran por sus servicios como si fueran privados, pero entonces se lo cobran a personas que no están afiliadas al sistema de salud. Entonces me pasa mucho cuando yo estaba en el hospital de Engativá, que habían personas que estaban de viaje en Colombia, pasó algo cerca del aeropuerto y los mandan a Engativá. Esas personas, como muchas no tenían sistema de salud acá en Colombia, tenían que pagarle al hospital, que es un hospital público, pues le pagaban como privado. Entonces, bueno, ese era un pequeño paréntesis, que algo sea público, que el hospital sea público no significa que es gratis, él también cobra por sus servicios, solo que se lo cobra a otra persona, listo. Entonces van a un hospital público o privado, generalmente la gente que cotiza va a hospitales privados, ¿por qué? Porque las EPS, que es a quienes le dan mensualmente su dinero, tienen como ciertos contratos eh, las, eh, con las IPS, que son las instituciones prestadoras de servicios, las cuales son los hospitales. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se enferma? Pues tiene que ir a un hospital y en este hospital se le van a dar una serie de servicios. Entonces, ¿qué sucede? La IPS en ese momento está perdiendo dinero porque pues atender a una persona es caro, cuesta dinero, gasta insumos, gasta personal. Ese dinero, ¿cuándo se va a ver devuelto? Cuando la EPS o el CISBEN, después de una cantidad de tiempo considerable, vea que se prestó un buen servicio y que está de acuerdo con él y se devuelve el dinero. Ahí es cuando la IPS tiene ganancias. Entonces, ¿qué sucede? Que esos pues son contratos que demoran años. Entonces, una persona que estuvo hospitalizada en el 2019, el hospital puede llegar a ver las ganancias hasta el 2023-2024, porque pasan muchos años mientras la EPS revisa caso por caso que se haya hecho bien la gestión.
Entonces, ¿eso en qué termina? En que, digamos, muchos hospitales, por así decirlo, el hospital en el que actualmente estaba, no estoy, pero a la vez sí, y no, el Hospital Universitario Nacional no reciba gente de algunas EPS, porque esas EPS son demoradas en pagar y como somos un hospital que está pues todavía empezando, no se puede dar el lujo de estar en pérdidas económicas tan rápidas. Entonces, ¿el hospital qué hace? Solamente recibe a cierta gente de ciertas EPS que pagan más rápido. Entonces, eso es comunidad fundamental. Las EPS, algunas de nombre, pues ya tienen convenios con hospitales también de nombre. Y entonces así es como las personas que están cotizando, que pagan mensualmente, pueden escoger de cierta forma a qué hospital van. Porque pueden escoger a qué EPS están y esa EPS pues qué convenios tiene. ¿Qué sucede con la gente que es cotizante del CISBEN? Esa persona, pues más que todo hospitales públicos, que insisto, no es que lo hagan gratis, ellos también van a recibir su dinero, solo que mucho después, incluso mucho después que las privadas. Entonces, pues hay una cantidad también limitada, pero eso no significa que sean malos hospitales, pero entonces no tienen como la ventaja que tienen las EPS, que como las EPS son varias y tienen que competir entre ellas, ponen factores diferenciales de calidad. Como la gente que ahorita está en CISBEN está en uno solo, pues ya no hay factor diferencial y les toca estar en el hospital en el que les toca estar. Entonces, pues eso como que en términos de mercado hace que no haya una competencia en el mercado. Una competencia por la cual adquirir más personas el sistema. Entonces, bueno, ahora sí, hablando de la reforma a la salud, como ya dije, vamos a hablar de los primeros 5 capítulos. Entonces, el primer capítulo es un capítulo donde hablan prácticamente definiciones, donde hablan qué es salud, qué es Estado, qué es una EPS, qué es una IPS. Como ya he ido mencionando algunas cositas de estas, pues no lo repetiré. Y dejaré claro algunas más, dejaré luego claras las definiciones que hagan falta en cada capítulo. Entonces el capítulo 2 es un capítulo que incluso está lindo, que habla de las determinantes sociales de la salud. Entonces, ¿qué es eso? En palabras simples, es como cosas que no tienen que ver directamente con servicios de salud, como hospitales, EPS, ni nada, pero que afectan muchísimo la calidad de salud de las personas. Es como, me parece a mí, como lo que se tendría que hacer para cambiar la salud de los colombianos sin cambiar el sistema de salud de los colombianos. Entonces ellos ponen cosas pues muy importantes como el acceso a agua potable, la vivienda de calidad, eh, está el medio de transporte, el acceso a la educación. Acá se las voy a dejar toditas para que las vean con calma. Entonces pues es como que un reconocimiento de que más allá de un sistema de determinantes sociales que no vamos a cambiar cambiando el sistema de la salud, sino cambiando como personas y cambiando como gobierno, pero son cosas que no creo que pasen nunca, pero pues son muy lindas. Entonces pues para que las lean, son determinantes que existen, son aprobados pues por la salud pública. Ya. De eso trata el capítulo 2. El capítulo 3 ya habla del Consejo Nacional de Salud y los consejos territoriales en salud. Estas son como nuevas instituciones que se van a crear para vigilar el sistema de salud. Entonces, pues el Consejo Nacional va a ser a nivel Colombia y el Consejo Territorial va a ser de acuerdo a los pequeños territorios o grandes territorios. Depende qué tanto tengan en común la gente que de esos territorios, porque si tienen mucho en común un territorio grande, pues se hace un solo territorio grande porque van a tener los mismos grandes problemas. Mientras que si una comunidad pequeña con problemas muy específicos, esa comunidad pequeña va a tener su propio grupo pequeño, el cual va a esforzarse por ellos. Entonces, pero bueno, el Consejo Nacional grande, pues va a tener pues muchos miembros, o sea, son muchos, también los dejo aquí porque los dan con calma, pero entonces va a incluir claramente gente del gobierno. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, entonces esta gente pues muy chistosa, pues porque como este es el gobierno de la inclusión, entonces pues hay gente representante de la comunidad LGBT, esta gente representante de las mujeres, esta gente representante de los campesinos, pues cosa que está muy bien, ¿no? Pues porque esa persona también tiene salud y pues tienen que hablar de ella. Entonces, pues, bueno, también hay gente que sabe pues de salud, que debería ser el principal grupo de personas que están en este grupo, pero pues no lo son, pues están enfermeras y médicos. Entonces, ¿qué hace este grupo? ¿Qué hace el Consejo Nacional de Salud? Bueno, ¿qué va a hacer si simplemente? Ellos van a tener funciones que también las voy a dejar acá. Pero entonces, así por encima van a hacer iniciativas en salud, van a buscar políticas en salud pública, las van a intentar implementar. Y tercero, van a vigilar el sistema de salud. Entonces van a ponerse, ellos son los que van a poner la serie de metas, van a ver si se cumplieron y pues base a eso van a hacer una serie de informes. Ellos se van a reunir cada 3 meses, pero también van a poder hacer reuniones extraordinarias si 5 de los miembros lo consideran pertinente.
Entonces, pues es una idea buena porque reúne gente que sabe y no sabe de salud. Debería ser más la que sabe que la que no sabe, pero bueno, hay gente que sabe al menos. Entonces, pues, idealmente yo pensaría como un mini congreso, es lo que yo entendí cuando leí esto. Es como un mini congreso de gente que va a hablar solamente de salud para sacar políticas en salud y para vigilar. Entonces, pues me parece que pues está lindo, está bien. El Consejo Territorial de Salud va a ser prácticamente lo mismo, pero en miniatura. O sea, ¿para qué mentirnos? Va a ser lo mismo. Es con presidentes y alcaldes. Entonces, pues ya. La única diferencia es importante entre los territoriales es que va a tener un representante de atención primaria en salud. Que uno pensaría que el de atención primaria también debería estar en el nacional, pues porque en eso se basa el sistema de salud, pero pues no está. Entonces el capítulo 4 viene de lo que más le preocupa a muchas personas y es de cómo va a ser lo de los dineros. Entonces, ¿cómo se obtiene el dinero? Va a ser prácticamente lo mismo. Cotizantes, impuestos y colbancos. SWAT. Entonces ya luego, como ya mencioné, actualmente las EPS son las que administran el dinero de los usuarios que escogen estar en estas EPS. El principal cambio que va a haber acá va a ser que se va a implementar un fondo común, el cual va a ser el sistema, bueno, me toca leerlo, el Fondo Común de Entidades Administradas de los Recursos en Sistemas en Salud, ADRES, para los amigos. Así se va a llamar, así todo el mundo le va a decir, entonces apréndanselo. ADRES. ADRES va a ser el nuevo que va a decidir en qué momento se le manda a quién los dineros. Y entonces, eso como primer punto. Entonces, primera desventaja, como ya mencioné anteriormente, la gente del CISBEN tiene la desventaja de que como no hay competencia, no hay factores diferenciales o ganas o motivos por los cuales mejorar para obtener más clientes. Entonces, pues si todos pasamos a un sistema ADRES, pues sería como bastante similar. No habría motivos para los cuales las instituciones prestadoras de servicios tener factores diferenciales para las cuales estar afiliadas con cada EPS. Entonces no habrían esos factores diferenciales. Y encima, pues si actualmente hay demoras con los pagos, incluso con EPS buenas, pues cuando no hayan EPS, sino que solamente haya una encargada de administrar el dinero, cuál va a ser el ADRES, pues los dineros van a ser más demorados en llegar. Entonces, pues eso tampoco es tan bueno para las IPS, pues porque si algunas ya están colgados con los pagos de sus trabajadores, pues ahorita lo van a pasar a hacer más. Entonces, ¿qué sucede con el ADRES? Entonces, pues bueno, el ADRES, pues la principal función va a ser eso. Hay una serie de funciones que también dejo acá para que las lean con calma. Pues entonces, puntos adicionales que tiene la administración de dineros. Bueno, un parágrafo importante que le quiero dedicar unas palabritas es que ellos dicen que se van a prohibir las cuotas moderadoras. Las cuotas moderadoras, pues como poniéndole el paso extra a cómo se enferman las personas antes, cuotas moderadoras cuando tienen que ir a un consultorio o cuando tienen que recibir ciertos medicamentos, cuotas moderadas son como un pequeño alivio económico para las EPS. Estas cuotas se van a eliminar y no se van a poder implementar en ninguna IPS. Eso como segundo factor importante que dice el ADRES es que el propio sistema de salud colombiano va a ser el que le va a poner las tarifas a los servicios en salud. Entonces ya no va a ser que el Hospital Universitario Nacional de Colombia va a tener un precio competitivo en cateterismos cardíacos, sino que el propio sistema de salud colombiano va a ser el que imponga los precios de cateterismos cardíacos. ¿Es esto bueno o es malo? Pues no sé. Pues depende de la opinión de cada quien. Hay gente que pues está muy a favor del libre mercado y piensa que los precios deberían ser no regulados, como hay gente que piensa que sí. Entonces pues eso depende más de cada persona, su experiencia. Al final una cosa es lo que se escribe, otra cosa es lo que termina pasando, pero pues en términos generales se van a controlar los precios de los servicios en salud. Entonces déjenme reviso un problema un poquito más. Entonces bueno, como ya mencioné iban a haber instituciones territoriales, entonces uno de los principales problemas es cómo vamos a repartir entonces el dinero, porque el dinero antes estaba repartido, era en cada EPS, recuerdo a cuántos usuarios tuvieran. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser repartido el dinero en cada territorio? Porque ya no va a ser por EPS, sino por territorio. Va a ser repartido, y, pues está bien, va a ser repartido de acuerdo a las necesidades que tenga. Entonces, los lugares donde hay menos agua potable reciben más dinero, donde hay más niños que muriéndose reciben más dinero, donde hay menos ofertas de servicios de salud, pues reciben más dinero. Entonces, pues es como que, pues está bien, pues porque si es donde más se necesita dinero, pues que allá sea donde llegue el dinero. Pues entonces, ¿qué sucede? Que yo no sé si esto terminará afectando a grandes ciudades como Bogotá, porque entonces, ¿qué sucede?
porque como en Bogotá pues la desnutrición infantil, o sea, existe, pero no es tan grande como en La Guajira. Entonces, y pues lo mismo pasa con todas las demás determinantes. ¿Qué va a pasar? Que entonces, como ya no va a ser por territorio, sino por problemas, de pronto el propio dinero de Bogotá termina disminuyendo. Entonces, pues va a ser algo curioso, vamos a ver qué termina pasando, qué ciudades y qué lugares efectivamente terminan recibiendo más dinero, pero es algo que veremos es en el momento, no ahora. Y ya como último factor importante es que ya mencioné anteriormente de que las EPS daban el dinero era si estaban de acuerdo o si habían hecho bien las IPS su servicio. Entonces, si yo como EPS veía que de pronto se me demoraron haciendo un cateterismo, se demoraron haciendo una ecografía o recetaron algo mal, se pidió algo que no era necesario, yo puedo como EPS no pagarle eso a la IPS. Entonces, así era como las EPS, como por así decirlo, tenían como un sistema regulador, porque entonces como que obligaban a las IPS a prestar un buen servicio o no pagarles. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, el sistema va a tener algo que se llaman auditores, los cuales dicen que pueden ser públicos, privados o mixtos, y que van a ser aleatorios. Yo no entendí qué dicen con aleatorios, si es que van a ser aleatorias las consultas o los hospitales a los cuales van a hacer las auditorías, no comprendí, no lo especifican. Pero entonces, ¿qué sucede con estas auditorías? Que van a vigilar los precios y si los precios ya establecidos, que ya mencioné que iban a ser precios vigilados, superan el 20%, se corre el riesgo de que cierren ese puesto de salud hasta que ellos lo consideren correcto. ¿Es esto bueno o es esto malo? Pues como actualmente, como ya dijimos que nos iban a controlar mucho, pues sería bueno, pero también sería malo porque entonces, pues, es que perder servicios no es tan bueno. O sea, los servicios son caros y perderlos son limitados, no es tan bueno. Pero pues también es cierto que es por una buena causa, que es que la gente no se pase con lo de los precios, pero pues también al mismo tiempo si los precios son controlados es como obligarles. Entonces, pues eso, por un lado. Y ya finalmente el capítulo 5 habla sobre qué va a pasar ahora con las EPS, porque ellas van a seguir existiendo con el nuevo sistema de la salud, pero ya no van a hacer lo que más les gusta hacer y por lo que estaban hechas, que es administrar dinero, sino que ahora van a ser las encargadas de formar los centros de atención primaria en salud. Entonces es como la nueva función que les van a poner a ellas. ¿Qué sucede con la atención primaria en salud? La atención primaria en salud es un tema muy amplio. Eh, Cuestión que hay gente que está hablando de que no, que es malo, que porque entonces van a bajar el lugar de los centros especializados, que ahora va a tocar ir a un lugar solamente cercano a la casa. Y pues bueno, la atención primaria en salud va más allá de eso. Pues entonces, para hablar más de la atención primaria en salud, toca entenderla más. Y eso se habla más en los otros capítulos, los cuales veremos más adelante, en posiblemente otro video.